3 detenidos deja la operación Pichingueros, quienes habrían sustraído 32.000 litros de combustible mediante una toma ilegal, esto en el poliducto de Recope. La organización operaba en la misma zona donde la explosión de un camión cisterna con combustible robado dejó un fallecido, esto el año pasado. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, adelante con la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Así es una operación que inició en el mes de enero y que el día de hoy permite detener a esta organización, 3 de sus integrantes, en el momento exacto en el que estaban retirando combustible de esta toma ilegal. Y es que se trata de una operación que realizó y que requirió mucha tecnología para poder lograr ubicar el punto exacto donde nos encontramos y también lograr identificar a los involucrados. Estamos hablando de que estos 3 sujetos utilizaban incluso inhibidores de señal para evitar que sus comunicaciones por celular fueran detectadas por las autoridades. Esto nos da un grado de profesionalización por parte de este grupo criminal. Aún así, son considerados inexpertos o principiantes en esta materia. Importante el riesgo en el que estaba sometido los transeúntes, las personas que transitan por este sitio, tanto en vehículo como a pie, ya que estamos a escasos 75 metros del puente sobre el río Barranca, lo que ponía en riesgo también de que en caso de que se diera una fuga, se contaminara el agua de este río, y es por esto que era muy importante ubicar esto. La Ruta 1, una vez más, escenario de esta situación que se estaba dando. Recordemos que el pasado miércoles se dio otro caso muy cerca de la Ruta 1, pero en Río Segundo de Alajuela. En este caso, 48 horas después, se da este nuevo golpe en el que se logra recuperar combustible robado y dar con 3 sospechosos. Estamos hablando, y como podemos ver en estas imágenes, la cercanía con el puente del río Barranca. Estamos viendo también la cercanía de toma ilegal con lo que era la bodega donde estaba siendo almacenado el combustible de manera riesgosa y poniendo en peligro a todas las personas que laboran en esta propiedad, ya que ahí hay, además de una llantera, también hay casas de habitación y varios locales de operación de bodegas. Es importante mencionar que en este momento ya prácticamente se está culminando con este proceso que inició a eso de la 1 de esta madrugada, cuando se confirmó que el grupo estaba operando y se les da seguimiento de inmediato a estas personas, que se logra su detención en el sector de Barranca dentro de un automóvil en el que transportaban al menos 27 pichingas de 40 litros cada una, y que pues era un verdadero bomba de tiempo lo que estaban movilizando estas personas. Estas imágenes que le estamos mostrando corresponden al túnel. Esta es la construcción que ellos hicieron, mediante la cual lograron colocar una manguera que iba desde el sector del tubo del poliducto hasta una bodega a lo interno de una propiedad. Incluso parte del túnel se había derrumbado hace algunos días atrás debido a las lluvias y ya fue intervenido. Esta toma estaba a cerca de unos 2 metros de profundidad con relación al nivel de la carretera, y esta manguera recorría cerca de 200 metros hasta llegar hasta donde estaba la bodega, donde una persona se encargaba de manipular los válvulas para poder cargar las pichingas. Todo esto como parte de esta operación que estaban realizando esas personas, que según la investigación que ha desarrollado Recope, en el plazo entre enero a la fecha sustrajeron al menos 32.000 litros de combustible. En el caso del día de hoy transportaban diésel. Todo esto era para ser vendido de manera ilegal en propiedades, a las personas que llegaran a comprarlo hacia el lugar. Es importante también el riesgo que se estaba exponiendo a los conductores debido a la cercanía con el puente sobre el río Barranca, debido a que recordemos que es una estructura que ha sido necesario intervenirla por parte del CONAVI debido a que estaba en malas condiciones, y en caso de un incendio de grandes proporciones debido a una fuga en esta toma ilegal, pues pudo haber generado que se debiera cerrar el paso totalmente por esta zona, poniendo en peligro a los usuarios y también a las personas que viven cerca. Como vemos, cerca del puente hay también viviendas, y esto es las personas que estaban en riesgo según el reporte de las autoridades.
Importante también mencionar que esta operación requirió de mucha tecnología de seguimiento con drones, seguimientos, vigilancias, el sistema de rastreo del bombeo por parte de Recope que permitiera detectar cuando había cambios en la presión del trasiego del combustible y así lograr ubicar el punto exacto donde se estaba dando esta toma ilegal. La segunda en 48 horas que es detectada, 43 que se han intervenido este año y en 29 casos de estos ha sido necesario la intervención del organismo de investigación judicial y la fiscalía para allanar propiedades donde se estaba almacenando. Ese es el caso que se da el día de hoy. Tenemos que hablarles de los antecedentes de esta zona, donde el 20 de agosto específicamente del año anterior, en horas de la tarde-noche, se desató un voraz incendio, que estamos viendo en imágenes, que generó pues dos personas lesionadas, una de ellas de apellido López y de 58 años falleció días después mientras permanecía hospitalizado debido a las quemaduras que sufrió. En el lugar se confirmó que se estaba cargando un camión cisterna con combustible robado mediante otra toma ilegal acá en este mismo sitio donde nos encontramos y que está siendo intervenida el día de hoy, y que la mala manipulación provocó que se diera este incendio que obligó a una amplia movilización de parte del Cuerpo Bombero, Recope y otras autoridades. Incluso en ese momento fue necesario hasta cerrar el paso por la Ruta 1. Y mencionando la Ruta 1, tenemos que hablar del caso del miércoles anterior en Río Segundo de Alajuela, a un lado nuevamente de la Ruta Nacional número 1, esta vez en Río Segundo, donde allí se construyó un túnel para llegar hasta el poliducto que pasa prácticamente debajo de la autopista General Cañas para sustraer combustible desde una bodega. Es un túnel de aproximadamente 1 metro de diámetro, igual que el que se construyó acá donde nos encontramos, y que tenía una extensión de 7 metros. Mediante este se logró ingresar la manguera hasta la tubería, hacer la conexión y así lograr sustraer combustible. Según la investigación, por este caso en Alajuela, estos sujetos habrían logrado sustraer entre marzo y mayo un total del equivalente a 9 camiones cisternas, según el reporte de Recope, con un valor aproximado a 100 millones de colones. Esto es lo que estaba perdiendo el Estado debido a esto. También es importante mencionar que las investigaciones han sido en conjunto entre diferentes cuerpos policiales. Se detiene un vehículo con 2 ocupantes que llevaba 22 tanquetas de diésel. Don César, importante este punto acá donde el 20 de agosto del año pasado se da un incendio por aparentemente almacenamiento de combustible robado y lamentablemente incluso cobra una vida. Sí, lamentablemente entiendo que 2 vías explotó un cisterno donde estaban acumulando combustible. Este es uno de los principales riesgos de aquellas personas que viven cerca o que se dedican a este tipo de actividades. Sí, es lamentable, bueno, es muy peligroso el mal manejo del combustible sin las normas adecuadas, y ocurren este tipo de situaciones. En este caso son ventas que realizan, almacenan y están surtiendo a cierta industria que requiere este tipo de producto. Todo esto a metros del río Barranca y en una zona residencial. Una chispa, un escape de gases y el resultado pudo haber sido trágico. Gracias a la denuncia valiente en nuestra línea confidencial 1002 y a una acción coordinada, detuvimos a 3 sospechosos, allanamos 2 propiedades y decomisamos más de 20 pichingas llenas de gasolina. Hernán, hemos tenido 2 hallazgos importantes solo esta semana. Yo quería saber si esta unidad de protección de bienes de Recope siempre ha existido o es reciente y por eso es que ahora vemos tantos casos de estos, o ha aumentado el robo de combustible en los últimos años. ¿Cuál es realmente el panorama? Son varios los factores a la respuesta a su pregunta, Melissa. Tenemos que hablar que el caso particular de la unidad de protección de bienes de Recope tiene aproximadamente unos 10 años de existir. Es reciente, podemos decirlo, que tiene una creación reciente. Se trata de personas expertas en el manejo y detección de este tipo de actividades ilegales. Ellos son investigadores, realizan trabajos de inteligencia, sacrifican su vida, por decirlo así, familiar,
pasando semanas, días, horas, incluso internados en la montaña, con poco acceso a alimento, a comida, a bebidas, y pues esto los ha llevado a mejorar cada vez más, y el uso de la tecnología les haya ayudado a facilitar lo que es el trabajo. También tenemos que hablarles que el robo de combustible en los últimos años ha aumentado. Sin embargo, este año han disminuido la cantidad de casos que se han logrado detectar, solo 43, mientras que a la misma fecha del año anterior eran más de 80. Eso se debe a que se ha logrado disminuir en cierta forma el trabajo de las bandas criminales, pero que también estas han profesionalizado su forma de operar, y esto les permite de alguna manera hacer más difícil que sean detectadas por parte de las autoridades de Recope. Lo veíamos en Alajuela el pasado miércoles, donde incluso debido a una situación que se presenta con otra organización en Limón, pues esta organización deja de sustraer combustible, y es por esto que al momento del ingreso de los agentes judiciales a la bodega donde se estaba almacenando, pues solo encuentran las pichingas y no encuentran combustible. Todo esto es parte de esas estrategias que aplican tanto las bandas criminales como las autoridades para tratar, unos de contrarrestar el trabajo de los otros y los otros para burlar el trabajo de investigación de las autoridades. Sin embargo, se siguen presentando. Limón es la zona más conflictiva, donde más casos se dan, y también acá el sector de Punta Arenas, donde también se ha vuelto bastante frecuente y con lamentable pérdida de vidas humanas. Melissa. Hernán, muchísimas gracias por la información. Continuamos con más.